El sistema. Cuando nosotros analizamos activos inmobiliarios, lo primero que hacemos es entender que está enmarcado en un sistema mayor, que es la ciudad, que es el mercado. El otro punto es entender que el activo en sí es un sistema. Está compuesto con partes que, si se fragmenta, deja de ser el edificio que es, el activo inmobiliario que es. Y que sus partes, a su vez, pueden estar compuestos de subsistemas que tienen partes que se relacionan entre sí. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una unidad completa, compuesta de partes o subsistemas en que el funcionamiento de cada una afecta el sistema general. El punto más importante de este mensaje es que al descomponer un sistema, deja de ser lo que es un edificio sin la gente que lo habita, deja de ser el mismo tipo de edificio. Una mano no escribe sola, es la persona que es el sistema el que escribe. Una mano que está mutilada básicamente deja de ser ese sistema. De la misma manera, cuando uno entiende sistemas, hay que aproximarlo no solamente el análisis de sus partes, sino el análisis o la síntesis de todo el sistema. Las ciudades son sistemas complejos, compuestos por subsistemas sociales, económicos, tecnológicos y ambientales. ¿Cómo entiende un sistema? Una de las cosas más difíciles, y hay varias herramientas de visualización, vamos a dar unos ejemplos, y es que realmente un sistema, entre más complejo, más difícil es de visualizar. Por lo mismo, entender un sistema hay que entenderlo desde varios ángulos, hay que tratar de entenderlo desde varias perspectivas. El proceso de análisis es una, que es coger el sistema y tratar de entenderlo desde el funcionamiento de sus diferentes piezas. El segundo análisis es entender que esas piezas están conectadas entre sí y generan ciertas relaciones de las cuales emergen cualidades del sistema. Aquí abajo, digamos que hay 4 maneras diferentes de entender los sistemas que revisamos. Básicamente, cómo opera el sistema buscando ciertos indicadores en el tiempo. En una inversión es muy sencillo, básicamente podemos estar midiendo el riesgo de esa inversión en el tiempo, la rentabilidad de esa inversión en el tiempo, los ingresos que genera esa inversión en el tiempo. Eso es un método de estudiar un sistema. Otro que es un modelo de iceberg en que trata de mostrar cuáles son las causas subyacentes de cada punto, que vamos a ver. Otro que es un sistema bastante complejo, que es tratar de identificar cada parte qué causa y efecto tiene sobre otra parte o subsistema de un sistema más grande. El último se concentra en tratar de entender las conexiones de las diferentes partes del sistema. Todas se afectan entre sí, pero algunas no están conectadas directamente. Básicamente esto es mostrando en grande un poco lo que acabamos de hablar. Las series cronológicas, esas son tal vez las más fáciles de entender. El modelo del iceberg, en que aquí lo que nos está mostrando es que usualmente nosotros lo que estamos viendo es solamente lo que está por encima de la superficie, que es que el sistema nos muestra ciertos síntomas que están ocurriendo. Aquí tenemos unos ejemplos de tengo gripa, eso es lo único que estoy viendo, pero eso tiene unos patrones subyacentes abajo, que son unos patrones y unas tendencias. Es qué tendencias han ocurrido en el tiempo, es mirar hacia abajo. ¿El evento ha sido reiterativo en los últimos años? ¿Esto es un tema puntual de hoy o es algo que viene pasando reiterativamente? Tengo un motor, el motor nunca me ha fallado, pero en los últimos 3 meses me ha presentado fallas. Eso es un patrón o una tendencia. Hay estructuras subyacentes, es que tratan de responder ¿qué es lo que está influenciando que esto ocurre? ¿Por qué el motor está teniendo un problema? Debe haber un problema en una parte específica y ahí es donde entramos. Y finalmente, por debajo de eso están la causa fundamental que explica por qué se dañó una parte, que son los modelos mentales. Es la parte que básicamente son las creencias, son
los fundamentos sociales por los cuales se comporta el sistema así. En el sistema inmobiliario se puede pensar que las propiedades siempre suben de valor. La mejor inversión que uno puede tener son los ladrillos. Eso simplemente son creencias o son fundamentos que alteran el comportamiento mismo del sistema, porque la mayoría de los inversionistas piensan así. No necesariamente es cierto. Este es un ejemplo de tratar de medir los circuitos causales que generan causa, efecto y retroalimentación de cada parte del sistema. Pero lo repito otra vez. Estos son los circuitos causales, que lo que tratan de identificar es cómo cada parte del sistema afecta por su comportamiento a otra parte del sistema, bien sea por una causa de efecto, por una retroalimentación de ese sistema. En el caso de la construcción, por ejemplo, si un constructor se pone a construir y a vender unidades de vivienda y hoy en el mercado que a su competencia le fue bien, eso es una retroalimentación que le deja saber que él se debería estar metiendo en un proyecto, invirtiendo en un proyecto nuevo. Ese tipo de retroalimentaciones, de causas y efectos, son las que impulsan a que un sistema se mueva de una manera o de otra manera. Una de las maneras en cuando nosotros nos hablan de sistemas y de interconexiones, pues una de las imágenes que más nos lleva a la cabeza es un diagrama de redes. Y lo que termina pasando es que en una ciudad estos diagramas son absolutamente complejos, buscan mostrar la cantidad de números y nodos de interconexiones. Uno lo que no sabe es qué tan fuerte es una conexión con otra, pero esto es un típico sistema de ciudad, una red social. Así es que queda representada cuando uno empieza a ver esas interconexiones. Vamos a entrar ya, hablando de sistemas, a una aproximación de cómo vemos nosotros el sistema inmobiliario. Esto es un desarrollo de lo que yo y en mi oficina hemos manejado como tratar de simplificar y de sintetizar el entendimiento del sistema inmobiliario desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de inversión, con el objetivo de entender los diferentes actores que juegan un papel en él. Primero que todo, definamos en qué mercado funcionan las inversiones inmobiliarias. Realmente las inversiones inmobiliarias funcionan en dos mercados simultáneos. El primer mercado es el mercado real, que responde a la economía urbana. Es el mercado por el espacio que ocupan los diferentes usuarios. Básicamente es el mercado del espacio de oficinas, es el mercado del espacio de vivienda y residencial, es el mercado de hotelería, es el mercado de naves industriales. Ahorita vamos a ver las partes de eso, pero ese es un mercado real. En lo que se está transando es el precio o el derecho a utilizar ese espacio para vivir, jugar, trabajar, estudiar en él. El segundo mercado, que es un mercado que es paralelo, es el mercado de capitales. Básicamente, el sector inmobiliario es una de las múltiples posibilidades para poder invertir el capital que uno tiene. Es un capital de inversión para recibir unos ingresos, es el ahorro que yo estoy haciendo. Estoy viviendo en mi apartamento, pero yo siempre estoy viendo que eso es una inversión de ahorro a largo plazo. Entonces, estos dos mercados no necesariamente funcionan completamente coordinados el uno con el otro, y esa es parte de la explicación de las distorsiones que se generan entre esos dos mercados. En el mercado real, la actividad humana, vivir, trabajar, es la razón de la creación y de la necesidad de este espacio. Seguimos siendo grandes usuarios de espacio. Por más de que exista el mundo virtual, nosotros no hemos desaparecido. Hay una demanda real por ocupar ese espacio. Por el otro lado, en el lado financiero,
el mayor valor global del mercado está invertido en propiedad raíz, más que en bonos, más que en acciones de compañía. Y eso es un número que, aun cuando se siente como una inversión alternativa, es muchísimo más grande que las otras dos. Entonces, si entendemos que la ciudad es el gran sistema en el cual operan estos mercados, ¿cuáles son sus partes? Hay muchas características con las cuales se pueden definir los inmuebles, pero realmente digamos que en el mundo de inversionistas institucionales se ha llegado a la conclusión de que hay 5 grandes grupos, siendo el más importante el residencial. Pero al residencial le sigue el grupo o la clase de activo de oficinas, la clase de activos comercial, que son todos los lugares donde se desarrolla el comercio, la clase de activos industrial, que pueden ser desde unidades o centros de logística hasta lugares o centros o fábricas básicamente de producción industrial, y los hoteles. Entonces, brevemente vamos a hablar para poderles poner, digamos que un marco y un alcance a cada una de estas clases. La primera clase es la clase industrial, la clase de activos de inversión industrial. Realmente hay 3 subtipos de activos acá, que es los activos de logística, que son activos en donde realmente son grandes bodegas, donde lo que se está haciendo aquí es temporalmente estar guardando algunos de los insumos que van o para exportación o importación de las ciudades. Los segundos son fábricas. Las fábricas realmente están más cercanas a los centros de producción, se quieren estar más cerca a la materia prima. Y los terceros espacios son espacios de desarrollo y de tecnología que son básicamente, se parecen más a oficinas que a naves industriales, pero están cerca a los centros de producción o a los centros de desarrollo y tecnología. Entonces, entendiendo, digamos, que estos subtipos de lo que es esta clase industrial, pues empiezan a salir ciertos temas emergentes de dónde se deben ubicar estos tipos de productos en las diferentes ciudades. Aquí básicamente hemos dado ciertas características fundamentales de lo que este subtipo pide. Primero que todo, los va a influenciar, dependiendo del tipo de activo, si son activos que necesitan en una economía exportadora. Van a estar más cerquita a los puertos, van a estar más cerquita, van a buscar estar más cerquita a lugares que les reduzca el costo de infraestructura de transporte, que facilite el costo de exportación. Segundo, demanda interna. Si el tema es un tema menos de exportación y más de consumo interno, lo que se va a estar buscando es que sean centros logísticos que estén cerquita a ciudades grandes o a mercados objetivos o a demografías grandes. Lo que se está buscando es reducir el tiempo de despacho entre que lleguen los insumos hasta su destino final, que puede ser el cliente final. Temas importantes: ¿cuáles son las conexiones? Las calles, las carreteras, las ferrovías. ¿Cuál es el lugar óptimo para poder reducir esos costos? Eso es uno de los temas fundamentales analizando esto. ¿Qué tan buena es el recurso humano, el capital humano con respecto a lo que se necesita hacer? ¿Qué tan cerquita están? ¿Dónde están sus lugares de vivienda? ¿Dónde están? ¿Cuál es la cualificación de los empleados? O sea, es muy diferente poder poner una fábrica de carros en un lugar en donde estemos cerca a los centros de estudio y las universidades versus los lugares en donde realmente no haya capital humano. Entonces, todas estas son las consideraciones que empiezan a revisar cuál es el sistema, cuál es la ciudad, cuál es el macro antes de tomar la decisión de dónde poner la fábrica. Segundo subgrupo, oficinas. Realmente las oficinas es un producto que es más fácil de entender, digamos, que un proyecto logístico,
Pero las oficinas también tienen sus consideraciones. Hay diferentes características de oficinas, características tipo A, tipo B, tipo C, que simplemente hablan de la calidad del espacio y de las características técnicas que están exigiendo los arrendatarios de todas las oficinas. Todas las oficinas no son iguales y las oficinas cumplen propósitos muy diferentes. Es muy diferente tener una oficina equipada para un arrendatario del sector financiero o del sector legal o del sector de consultoría que requieren estar en unos espacios específicos de la ciudad, cercanía a ciertos hoteles, cercanía a ciertos lugares de trabajo, cercanía a ciertos lugares de entretenimiento para sus clientes, a un call center o un centro de BPO que básicamente está buscando unas características totalmente diferentes. Son oficinas mucho más densas que van a requerir estar cerca a una masa de recursos humanos que puedan estar calificados para ese trabajo. Esas consideraciones son todas consideraciones geográficas que se deben tener en cuenta en el momento o de desarrollar un proyecto o de adquirir un activo. Es entender la ciudad, qué también está el activo pensado para la parte de la ciudad, para la ubicación de la ciudad en donde está concebido y para el mercado presente y futuro de esas oficinas. La otra subclase es la subclase de oficinas. Es una clase de activo que, si bien a la plena vista parece no estar tan diferenciada, realmente hay una demanda bastante diferente por el diferente tipo de oficinas. Aquí los subtipos son clase A, B y C, que en términos más sencillos son categorías de la calidad de la oficina. La calidad se mide por digamos que dos cosas. Una, su ubicación, que en el tema de oficinas cobra una relevancia especialmente importante. Las oficinas que están más cercanas al distrito central de negocios tienden a ser oficinas clase A. Y esas oficinas que están clase A usualmente tienen características técnicas superiores a las oficinas clase B. Un tema muy importante acá es el tipo de oficinas clase A usualmente tiene un tipo de arrendatarios o un tipo de usuarios clase A. ¿Quiénes son los usuarios clase A? Son usuarios que usualmente están usuarios del sector financiero, usuarios del sector legal, usuarios del sector de consultoría, en donde usualmente tienen ocupaciones muy bajas y tienen, digamos que, un valor agregado muy alto para los diferentes temas corporativos. Cuando uno ve oficinas clase B, usualmente son edificios que están o más alejados del distrito central de negocios, o simplemente que sus características, aun cuando están cerca al distrito central de negocios, no cumple con todas las características que requiere un inquilino clase A. Entonces, las oficinas también se pueden subdividir en estos subtipos y dentro de eso, el mercado inmobiliario en una ciudad empieza a generar sus áreas. Hay áreas que empiezan a ser áreas clase A, áreas clase B, y dentro de cada área o subsector del mercado inclusive hay diferenciación en el tipo de edificio. Hay edificios clase A, clase B y clase C. El sector más grande a nivel mundial de activo inmobiliario es el activo inmobiliario residencial. Realmente aquí podemos hablar de muchísimas clases diferentes, pero hablemos de tres subtipos generales. Están las casas, básicamente, las casas que son como unidades unifamiliares separadas, los townhouses o digamos que es construcción de densidad media baja, donde pueden ser casas de varios pisos o pequeños, digamos que apartamentos de 2 pisos, en donde realmente es un desarrollo de baja densidad, pero de mayor densidad que las casas. Y los apartamentos, que básicamente son edificios que generan una mayor densidad, la más alta densidad de estos tres tipos. Normalmente en ciudades de baja población, la presión sobre el desarrollo de la tierra es menor,
y hay más casas y más vivienda de densidad baja. En ciudades como Bogotá o ciudades con poblaciones muy altas, lo que termina empezando a suceder es que el costo de la tierra se vuelve muy alto y la densidad de los edificios empieza a cambiar. Es un poquito un tema de huevo y gallina, es el hecho de necesitar estar cerquita a los centros de trabajo lo que hace que la densidad de estas ciudades suba, que es lo que hace que también suba el precio de la tierra, la escasez. Básicamente los fundamentos en viviendas siempre son muy similares, o sea, cercanía a centros de trabajo y de negocio, cercanía a colegios y universidades, tener un buen nivel de servicios comunitarios a nivel de comercio, parques, entretenimiento y acceso a transporte público, o por lo menos a infraestructura que facilite las vías de acceso. Entre más características tenga un barrio residencial, un sector de la ciudad, pues realmente eso va directamente relacionado al valor en presente de las unidades o al valor futuro. El penúltimo punto es el sector comercial. El sector comercial realmente es el sector que depende muchísimo de los otros subtipos. Para que un activo comercial sea un activo exitoso, realmente depende de lo que se llama el área de influencia o la isocrona, en términos muy técnicos, de cuánta gente vive alrededor. O sea, qué tan fácil es llegar a ese comercio. Hay diferentes escalas, hay escalas metropolitanas, hay escalas comunales, desde comercio que funciona a nivel de calles y a nivel peatonal hasta centros comerciales que son complejos grandes, que son destinos de comercio. Pero indudablemente el sector comercial es un sector que depende mucho específicamente de tres sectores, que es el sector residencial, el sector de oficinas y el sector de hotelería. Realmente no funciona de una manera independiente. Entonces, ¿cuáles son los fundamentales? Es el área de influencia, las isocronas, el número de hogares o número de empleados que viven cerquita a estos centros comerciales, indicadores socioeconómicos como ingresos por hogar y estrato, y que hayan definido unos barrios o unos corredores comerciales. Hotel. Hotel es el más raro de todos desde el punto de vista inmobiliario, digamos que es el más diferente de los otros puntos, porque los hoteles, hasta cierto punto, a diferencia de los otros, en donde el arrendatario o el propietario está haciendo una inversión de largo plazo, está tomando una decisión de quedarse ahí más de un año, por lo menos. Los hoteles realmente es un producto inmobiliario que no solamente depende de su ubicación como todos los otros, sino que depende mucho del servicio y de la operación y de la calidad de operación. Realmente depende del tráfico y del turismo, bien sea de negocios o de descanso a una ciudad, pero el valor no solamente depende del inmueble en sí, sino que depende también mucho de la marca y del servicio que le preste ese inmueble a sus visitantes. Entonces, básicamente, ¿cuáles son? Hay subtipos de inversión en hoteles, de servicio completo, que es el hotel tradicional que uno conoce, de servicio limitado, o que son hoteles de negocio donde básicamente uno va a dormir, a pasar el día, y hay muy poquitos servicios o amenities que están alrededor de eso, o ya digamos de resorts o centros que son destinos que están por fuera de las ciudades, donde la gente va a estar en el hotel durante las vacaciones y a descansar, o convenciones que se hagan. ¿Cuáles son los fundamentales de este submercado? Pues el número de turistas que llegue por cualquier razón a la ciudad, la llegada de vuelos internacionales y nacionales es básicamente un indicador que es muy fácil de entender, llegadas de cruceros, ventas registradas de turistas y centros
convenciones, eventos y de atracciones. Realmente los hoteles tienen un concepto natural que es la razón y el tipo de visitantes que están yendo o a esa ciudad o a ese destino. Entonces, ya que hemos hablado, digamos que de las partes o digamos que los subtipos y las clases de activos en las que uno puede invertir en el sistema inmobiliario, nos devolvemos un poquito a la discusión del sistema. Y la manera en que nosotros vemos que funciona el sistema inmobiliario es que hay 4 agentes que se agrupan, que es en la interacción entre ellos en que se genera la dinámica del mercado inmobiliario. ¿Cuáles son esos 4 agentes? El primer agente, devolvámonos, es el tema del espacio, el mercado real. ¿Okay? El mercado real es un mercado de usuarios, de arrendatarios, de empresas que necesitan trabajar en algún lugar, de visitantes a la ciudad, de público, de gente que vive ahí que está consumiendo el espacio público de la ciudad, o público en general que hace visitas comerciales a gastar. Este grupo de usuarios está demandando, el producto que se está vendiendo es el espacio, se está vendiendo o arrendando el espacio. Y digamos que es el cliente final del negocio inmobiliario, es el valor final de cualquier activo es lo que el usuario del espacio esté dispuesto a pagar por el derecho a utilizarlo. ¿Ok? Ese es un punto fundamental. El segundo punto, y es el punto del mercado de capitales, es el mercado inmobiliario es un mercado intensivo en capital. Comprar un apartamento, construir un edificio, construir un hotel, son inversiones que por su monto y por las pocas veces que se repite, pues requieren de grandes capitales. ¿Quiénes funcionan en este mercado normalmente? Inversionistas, el sector financiero, fondos inmobiliarios, inversionistas individuales a través de la bolsa de valores, pero y en algunas ocasiones pues todo el mundo compra su casa, pero eso hace parte, digamos, que de un sector financiero. Una cosa es que yo utilice mi casa para vivir, otra cosa es que la mentalidad de que yo estoy invirtiendo en mi casa, así sea como un ahorro. Este mercado es un mercado grande, es un mercado que cada vez influencia la manera en que se toman decisiones de desarrollo de la ciudad. El otro grupo grande es el grupo de la construcción. ¿Quién está ahí en ese grupo? El desarrollador o promotor, que es, digamos que, el grupo que está emprendiendo el proyecto, es el grupo que más riesgo está tomando en el proyecto. El constructor, básicamente, es el que construye el edificio, el dueño de la fábrica. El arquitecto, los diseñadores, los ingenieros y otros consultores. Todo ese grupo hace parte de los interesados en construir el edificio. Y hay un cuarto grupo, que es el grupo de la operación. Una vez esté construido el edificio, estos señores empiezan a utilizar el edificio y hay un grupo de servicios que está relacionado a la operación y el mantenimiento del edificio y asegurarse de que el edificio cumpla básicamente con los estándares que estos están demandando. Entonces, estos son los 4 grupos que juntos e interrelacionados, y como se darán cuenta, multidisciplinarios, son los que están tomando las decisiones sobre el activo. Volviendo a este concepto de que esto es un sistema, lo importante no es necesariamente lo que está haciendo cada grupo por separado, sino cómo las acciones de cada grupo se empiezan a relacionar entre sí. Eso es lo que empieza a generar la esencia del sistema. Y eso se traduce de manera
simplificada y sintetizada para esta charla en 4 relaciones fundamentales que debemos entender en el mundo de las inversiones inmobiliarias. La primera es la demanda del espacio. Esto lo que define es el precio de ocupar el espacio, y ahorita lo vamos a ver. La segunda es la demanda de los activos. Si yo quiero comprar un apartamento, si yo quiero comprar un edificio, ¿cuánto vale? Quien toma esa decisión es este grupo. El tercero es cuánta construcción nueva estoy produciendo yo este año. Y esos son los ajustes al inventario. La industria de la construcción. Y el cuarto son los ajustes a la vacancia. Del inventario que yo tengo construido, ¿qué tan rápido lo está absorbiendo el mercado? ¿Qué tan rápido se está llenando el espacio? ¿Qué tan rápido es todo ese mercado que salió a la construcción llega a un nivel estabilizado de ocupación? O soy, por el contrario, en un mercado negativo, lo que está ocurriendo es que yo estoy perdiendo demanda en el espacio. Esas son las 4 relaciones más importantes que vamos a empezar a analizar en detalle. Me devuelvo a este concepto que es muy importante. El desempeño de un sistema no es el resultado de la suma de las diferentes partes. Recae en entender la relación entre las diferentes partes. Y ahorita lo vamos a ver desde un punto de cómo funciona esta dinámica en el mercado.